Buenas noches, mi nombre es María Lunda. En este momento les hablaré un poco sobre la escasez de materia prima en la industria de alimentos. La industria de alimentos en cualquier país del mundo siempre ha sido determinante para evaluar la prosperidad económica de dicha nación. No obstante, también existen otros factores que pueden interferir sobre esta interpretación. Un escenario bastante preocupante es en el caso venezolano, donde interfiere la baja disponibilidad de estas materias primas, tanto nacionales como internacionales, es decir, importadas, y a su vez otros efectos colaterales, que son otros tipos de insumos, no necesariamente vinculados hacia la industria de alimentos directamente, pero que tienen una repercusión en su cadena de costos. Esto puede ser el vidrio, las tapas, las etiquetas o cualquier otro insumo que interfiere directamente sobre esta industria. Como podemos ver, esto es una industria que tiene una multivariedad de factores relacionados al procesamiento y la manufactura de cualquier tipo de insumo que en esta industria se procese. En un país como Venezuela, políticamente y económicamente inestable, se hace muy difícil sobrellevar una industria de este tipo. En este caso, en el caso venezolano, nuestro país, donde es una economía con un desarrollo progresivo sumado a través a una inestabilidad política que no da paso a incentivos de iniciativas o emprendimientos de carácter privado y a su vez a inversión extranjera, y sumado a esta fórmula también una economía hiperinflacionaria con un default sobre nuestra deuda extranjera, no es un buen escenario para una industria de este tipo. Esto repercute también con los niveles de inversión real que van mermando unas tasas muy cercanas a un 14%, donde este indicador tiene un impacto directo sobre la capacidad productiva de cualquier nación, en este caso, en nuestro caso venezolano. Aquí es cuando el Estado venezolano, como una política de gobierno, entra en conflicto si es la preferencia de uno de los sectores más altamente priorizados, como es la alimentación y el sustento del soberano, del ciudadano venezolano, o también la preferencia de subsanar y cumplir con compromisos con mercados financieros internacionales. Esta industria presenta una complejidad muy importante, ya que está compuesta por otro tipo de industrias que no necesariamente están relacionadas con el alimento en sí, pero forman parte de la cadena de producción y de su estructura de costo. Me refiero al empaquetado, a los vidrios, a las tapas, al etiquetado, entre otros aspectos que no están exentos de esta realidad que ya les he venido comentando. Según cifras más o menos que estima el Conindustria, podemos ver que en el año 2018 alimentos procesados en comparación con el año 2019, perdón, con el año 2017, presentan una caída en el volumen de su producción acumulada, rubros que para la industria alimenticia son prioritarios dentro de la alimentación del soberano, como lo es el arroz, la harina de maíz, la harina de trigo, la pasta, la leche en polvo, la sardina, los embutidos, entre otros. Aun cuando el gobierno, dentro de sus medidas económicas, busca establecer un tipo de cambio preferencial para la importación de estos alimentos, Conindustria manifiesta que estas divisas son utilizadas únicamente para la adquisición de alimentos procesados, es decir, no entran en este apartado las industrias procesadoras de la empresa privada. Aquí entra un conflicto entre lo que es la definición de los precios entre dos actores de nuestra economía, que es el Estado venezolano e esta industria. La industria de alimentos debe generar ingresos que sean suficientes para garantizar la sostenibilidad. Sin embargo, muchas de las medidas tomadas por el Ejecutivo Nacional en estos periodos, más que sumar a una resolución de este problema de desabastecimiento, representan un agravo de la problemática que presenta la industria e hace inviable la producción de este tipo de alimentos. Dentro de esta definición entran en conflicto ciertos argumentos donde la industria de alimentos precisa que los incrementos de los precios de la industria responden directamente a los incrementos de los costos de la materia prima, los insumos, el material del empaque, las manos de obra,
el transporte, el empaquetado. Adicionalmente, la restricción de estas divisas han tenido un impacto directo en el costo de la materia prima y los insumos importados. En este momento yo les haré un análisis de un caso de estudio de una de las principales empresas dentro de la industria de alimentos, que es la empresa Alimentos Polar. Dentro de los principales rubros que produce esta empresa tenemos lo que es la harina precocida de maíz y el arroz de mesa. Tenemos una de las principales marcas, que es la harina precocida de maíz marca Pan y marca Mazorca, donde es necesario tener acceso suficiente y oportuno a su principal materia prima, que es el maíz. Igualmente, el arroz de mesa marca Primor, es necesario tener suficiente acceso y oportuno al arroz paddy. Debido a todo este panorama que ya les he hablado con anterioridad, el rendimiento de la cosecha nacional se resulta insuficiente para la producción de esta empresa. Es por eso que esta empresa necesita recibir maíz y arroz paddy importado. Para esto el gobierno nacional debe asegurar un normal funcionamiento en los trámites de importación. En este sentido, para producir la máxima capacidad de alimentos Polar, necesita tener acceso suficiente y oportuno a los mecanismos vigentes de asignación de divisas. La falta de acceso a estos mecanismos afecta la capacidad de abastecimiento de materia prima e insumos importados, lo cual repercute en la limitación de la capacidad de producción e impacta en los costos de producción. Dentro de la procura, es decir, todo este procedimiento para la adquisición de materias primas, intervienen múltiples factores, tales como son la cantidad de materia prima nacional disponible, el tamaño de la cosecha, factores inherentes al clima, disponibilidad de semillas, disponibilidad de fertilizantes y finalmente toda la política de precios que fija el gobierno nacional a través de todas sus políticas económicas y algunas circunstancias de la industria alimentaria que presenta el país. En cuanto a las materias primas que no se producen en el país, Alimentos Polar depende de que el gobierno nacional garantice importaciones en las cantidades suficientes y de manera oportuna. Asimismo, existe otra gran cantidad de insumos que no están ligados e inherentes a la principal cadena de costo de producción de este rubro, pero que son también importados en un volumen menor frente a la materia prima principal, pero que igualmente resulta indispensable dentro de su cadena de producción. Empresas Polar y Alimentos Polar específicamente realiza un boletín semestral referente a la cadena de costos y a la cadena de producción de cada uno de sus alimentos. En este caso hacemos referencia al boletín del mes de octubre del 2018, donde refiere que la producción de harina precocida de maíz se vio afectada durante este periodo por la insuficiencia de maíz acondicionado. Las asignaciones de maíz blanco importado estuvieron por debajo de los requerimientos para producir su máxima capacidad. De igual forma, podemos hacer un análisis en lo que es la recepción de materia prima versus el impacto que tuvo en la producción durante todo lo que va de año del 2018. Cuando evaluamos la categoría de maíz precocida de maíz, dentro de la materia prima requerida como maíz blanco, tenemos una cantidad de materia prima requerida de 70.000 kilos, de 70 millones de kilos, perdón. Y la materia recibida durante en promedio mensual tenemos 45 millones de kilos, es decir que se han dejado de producir 152 millones de kilos aproximadamente, un acumulado para 12 meses. No está exento el rubro de la pasta alimenticia, donde la materia prima requerida es el trigo durum, donde la cantidad de materia prima requerida mensualmente oscila entre los 10.500.000 kilos. La materia recibida en promedio mensual fueron de 7.790.000 kilos, dejándose de producir 47.000 millones de kilos en un acumulado de 12 meses. El arroz de mesa, que oscila la materia prima requerida, el arroz paddy, se obtuvo una cantidad de materia prima requerida de 11.000 kilos mensualmente, con una materia prima recibida en promedio mensual de 4.900.000 kilos aproximadamente, dejándose de producir 17.675.000
kilos de arroz paddy en lo que va de acumulado de este periodo del año 2018. De esta manera podemos observar que la empresa Alimentos Polar, pese a que es una de las principales empresas de alimentos dentro de la industria que estamos estudiando, que es nuestro caso de estudio, no está exenta a todas estas fallas, a todos estos factores que intervienen directamente en la economía venezolana y resulta una de las principales industrias que se ve mayormente afectada por la escasez de materia prima y la escasez y el difícil acceso a materia prima para su posterior producción.